Función del Edipo en la subjetividad. Lo que vamos a ver ahora es la integración de los conceptos que hemos visto en esta unidad y cómo todos estos conceptos hacen a lo que sucede en la formación de la subjetividad. Podemos decirlo de distinta manera. La constitución del sujeto, por ejemplo, ¿cómo se constituye la subjetividad? Podemos verlo desde el estadio del espejo a los momentos del Edipo. El estadio del espejo ligado en primera instancia a un real primario propio de la fragmentación corporal, pasando luego por una imagen mediadora ligado al otro semejante y al propio cuerpo como totalidad, con prevalencia de lo imaginario. Recuerden el estadio del espejo. A los momentos del Edipo, la constitución de un deseo ligado al otro simbólico, el nombre del padre y el complejo de castración. Sale del deseo desgarrado propio de las experiencias inmediatas, inestables, ligadas a la tensión alienante del imaginario. Acuérdense la función alienante de la relación con el otro primordial, tanto desde lo especular de la formación del yo en el estadio del espejo, como de alienarse al significante, al primer significante que introduce el gran otro, para encontrarse integrado a un sistema normatizante que lo humaniza y lo hace deseante. Este sistema normatizante se refiere a estar regulado en su goce a través de la metáfora paterna, a través de la introducción o el cambio del significante del deseo de la madre por el significante del deseo del padre. Otra forma de plantear cómo se constituye la subjetividad es hablar del estado de necesidad a ser sujeto deseante. Cuando hablamos del estado de necesidad nos referimos a esto de ser un ser viviente ligado a lo real de un organismo con necesidades biológicas que se aliena al deseo del otro primordial, la función madre. Recuerden esto cuando hablamos que venimos al mundo, el ser viviente, solo un organismo. Y a ser sujeto deseante, que significa la separación, separarse del estado gozoso en la alienación a la madre para constituirse como sujeto en falta, estructuralmente no completo sino deseante. Recuerden esto, que el deseo existe, el deseo surge en el sujeto en la medida en que algo le falta. No podemos desear si no hay falta. Otra manera de hablar de cómo se constituye la subjetividad es de ser el falo de la madre a tener el falo metaforizado por el padre. Ser el falo de la madre está relacionado con la vivencia imaginaria de ser la completitud de la madre, ubicándose en un lugar que tapona la falta en un estado de todo goce, ese goce ilimitado que es el deseo primero de la madre. A tener el falo metaforizado por el padre refiere este movimiento que se da de estar ligado solamente a ser en el goce ilimitado de la madre, ¿no?, a sustituir ese significante, ligado entonces el falo metaforizado o a tener el falo a la sustitución del significante del deseo de la madre por el significante nombre del padre, que permite darle otros sentidos a su existencia, dejar de estar sometido al deseo alienante de la madre para simbolizar la falta de otras maneras. ¿Esto qué quiere decir? Simbolizar la falta de otra manera es ya no ponerse en el lugar de ser el falo de la madre, taponando la falta, sino simbolizar esta falta en otros deseos, en otros sentidos que se le puede dar a la vida. Y sabemos que el falo, lo veíamos así, es el significante de la falta. El falo sería todos los sentidos que le podemos dar para poder buscar, lograr eso que nos falta. Y esto es lo que nos mueve, porque nunca
podrá ser totalmente taponada la falta, a no ser en el síntoma, a no ser en el malestar, en aquello en que nos ponemos o nos empeñamos a querer ser completos y sin embargo sabemos que no es así. Bien, vamos a ver entonces todos estos conceptos que hemos visto en esta unidad unidos en los momentos lógicos del Edipo. Vamos al primer momento. El registro de este cuerpo fragmentado es lo que se denomina el registro real, el registro psíquico real de un cuerpo fragmentado que luego se va estructurando especularmente en el estadio del espejo. Acuérdense que el estadio del espejo es una relación especular, yo y el otro, ¿no? Lo mismo, es lo mismo el yo y el otro, porque es el otro el que me da mi imagen, y esa imagen soy yo, me identifico con esa imagen. Imagen ideal que le ofrece la madre, el niño está capturado por la imagen que le refleja ese otro, ¿no? Y cómo se va alienando a este otro primordial, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de este primer momento en la relación con la madre, que es donde vemos la función del deseo que tiene la madre. Este otro absoluto vivido así por el hijo, por eso la A todavía sin tachar, ¿no? Donde se juega esto de ser o no ser el objeto de deseo de la madre, ser el falo de la madre que la completa, ¿no? Y por lo tanto la ley que regula esta relación de este primer momento es la ley materna del todo goce, sometido este hijo al deseo sin límite de la madre. Quedarse en este lugar, no moverse de este lugar, es quedar sometido, alienado en el deseo de la madre. Por eso vamos al segundo momento, que lo planteábamos con cómo ir saliendo de este primer momento, vivido además desde un registro imaginario, ¿verdad? Recordemos el estadio del espejo, ser el falo de la madre, falo imaginario de la madre, ¿no? Y cómo esto se permite a través del movimiento de quien ocupa este lugar, quien tiene función de madre, que es viabilizar el deseo. Y para viabilizar el deseo, tiene que ubicarse y ponerse en la posición de ser sujeto deseante. Una madre que no es sujeto deseante, una madre que tiene taponado su deseo en el hijo como si fuese su falo imaginario que la completa, no permite que el hijo se mueva de este lugar. Por lo tanto, es necesario que ella desee otras cosas que no sean el hijo. Y acá podemos también plantear el deseo en el sentido de no ser solo madre, sino también ser mujer, ¿no? El deseo como mujer hacia ese otro que podríamos decir puede ser el padre, ¿verdad? Desear a otro que no es el hijo y de otra manera, no como madre. Entonces esto lo vive el hijo, decíamos, ¿no? Como una falta, es decir, ¿qué pasa con mi madre? Podríamos pensar, ¿no? Que desea otra cosa que no sea yo. ¿Qué le falta? Empieza a introducirse la falta. Empieza entonces ya a ver a este otro materno, este otro primordial, como un otro barrado, en falta, como un otro que no está completo, que no es absoluto. Pero no solamente el movimiento, decíamos, de la madre es lo que implica la posibilidad del movimiento del hijo en este segundo momento, sino también la inclusión ya del padre. Un padre que colabora en esta separación del hijo con la madre, introduciendo un límite, un borde entre la madre y el niño, a través de la introducción de la ley, de la regulación de esta relación gozosa, ¿no? Regularla quiere decir plantear el no todo goce, plantear el límite a estar en un estado gozoso, ¿no? Sin poder salir de esta relación.
Por lo tanto, esta intervención anula la acción fuera de ley del deseo de la madre. Esto es lo que permite las funciones madre, de viabilizar el deseo, la función padre, de regular este goce, ¿no? Poniéndole un límite a este goce, permite que este hijo se mueva, ¿no? Se mueva y él también se pueda separar de esta relación y no solamente ser el otro barrado, sino él también como sujeto barrado, como sujeto que se enfrenta a una falta, a no ser la completud del otro. Se enfrenta entonces con una nueva posición de ser, que es ser un ser en falta. Eso es lo que tiene que enfrentar en este segundo momento. Este enfrentamiento no es sin algún tipo de sufrimiento, no es sin algún tipo de angustia. Por eso es que Freud acá hablaba de la angustia de castración. La angustia, él lo refería al pene, ¿verdad? Cuando hablaba al órgano viril, al temor a perder lo más valioso de sí. Pero Lacan plantea que esto va mucho más allá del falo igual pene. El falo puede estar significando no solamente la falta a través de tener o no tener el pene, sino el falo puede estar significando incluso la posición de ser o no ser. Si dejo de ser el falo de mi madre, ¿qué soy entonces? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué me quieren? Es la pregunta que podemos suponer acá en el niño y que tiene que ver incluso con estos momentos que planteábamos ya cuando hablábamos de la separación, donde el niño hace muchas preguntas a los adultos, al otro, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Qué es? ¿Qué soy? ¿Verdad? Si no soy el falo de mi madre. Y esta pregunta la lanza lógicamente, ¿no?, hacia poder ver qué desean los otros de mí, ¿no? ¿Qué desea mi madre? ¿Qué desea mi padre? Y lo que hace este hijo es interpretar el deseo de los padres hacia él. Esto es lo que se denomina en psicoanálisis lacaniano el fantasma. Construye su propia interpretación del deseo a partir del deseo de los padres. Entonces, veámoslo en conjunto para ver el tercer momento. Decíamos entonces está el estadio del espejo, esa relación especular donde se forma el yo, ¿no? Y se organiza, se configura el cuerpo, capturado en la imagen del otro, hasta el primer momento donde se aliena a este otro absoluto que es la madre, luego la separación a través de este movimiento deseante de la madre, ¿no?, que es donde se introduce también el padre, para luego entrar al tercer momento, donde el padre, a esta pregunta que hace el hijo, ¿qué quieren de mí? ¿No? ¿Qué soy si no soy el falo de mi madre? El padre le permite y le da un sentido distinto a esta relación con la madre. Ya no es solamente el sentido de tu vida ser la completud de tu madre, sino que podés tener muchos otros sentidos en la vida. Esto es lo que da lugar a la sustitución de la madre. Por eso es que es el lugar de la metáfora paterna, ¿no? Porque le ofrece al hijo, ¿no?, que tenga otros sentidos en su vida. Ya el falo ya no es esto de la completud, ser el falo del otro, sino que el falo es un significante del deseo. El falo será cualquier cosa que yo le dé sentido a mi vida, ¿no?, buscando siempre esa completud. Ya no es un todo goce, sino un sujeto en falta. Esta metáfora paterna nunca va a ser totalmente completa, porque si no, no estaríamos hablando de un sujeto en esta realidad, porque sabemos que todos estamos en falta, nadie es completo, nadie es perfecto. Entonces, esta función paterna podrá ser siempre fallida en la medida que no le puede dar todo el sentido de su vida al hijo. Y esto por suerte, porque si este otro me da
todo el sentido de mi vida, me muestra todo el camino y yo tengo que ir por ese camino a ciegas, no está cumpliendo la función de llevar al hijo hacia el hecho de que se tiene que enfrentar con su falta, ¿no? Algo queda entonces entredicho, y este es el enigma del deseo del otro. Por eso es que el niño tiene que interpretar ese deseo. El padre ofrece un camino, pero quien lo tiene que recorrer es el hijo, con todos sus instrumentos y con todas sus posibilidades. Pero el padre no puede caminárselo por él. Eso es lo que nos referimos de que siempre será fallido, no será todo. Es muy distinto este lugar, entonces, al lugar primero, que era todo la madre para él. Acá lo está enfrentando con el no todo se puede, no todo está dicho. Por eso algo queda siempre entredicho. Y esto es lo que lleva a que, al ser este padre, recordemos, representante de la ley, ¿no?, permite al hijo introducirse a la cultura. La cultura es el lugar del orden social para la convivencia, ¿no?, al cual está también sometido este padre, quien cumple la función padre. Decíamos hace rato, en la anterior presentación, que quien cumple la función padre es representante de la ley. Si es la ley, no está cumpliendo la función del padre. En todo caso, será o una función fallida o habrá una ausencia de esta función. Bien, vamos a ver entonces un concepto que los he introducido como nuevo en esto último que les he explicado, que es el fantasma. ¿Cuál es el surgimiento del fantasma? Les decía que el fantasma surge cuando el niño interpreta el deseo de los padres. ¿Por qué interpreta el deseo de los padres? Lo interpreta porque ha dejado de ser, su existencia estaba basada en ser el falo de la madre, y ahora se está preguntando por otros sentidos de su existencia. ¿Qué soy si no soy el falo de mi madre? Pero cuando nombramos fantasma no nos referimos a fantasías, no son ensoñaciones. Lo que se denomina como fantasma, este fantasma fundamental, surge como una forma particular de interpretación del deseo del otro, ¿no? ¿Qué me quiere el otro? El fantasma siempre tapa una verdad fundamental, que no es decir que es una verdad que se puede encontrar allá afuera, es decir, en la realidad, ¿no? Es una verdad muy íntima del sujeto. La verdad íntima del sujeto, ¿no?, es que es un ser en falta, ¿no? O sea, esto está unido, articulado con la falta. Pero el fantasma lo que hace, este fantasma fundamental, es tapar esto, ¿no?, con el deseo de otros, interpretar lo que el otro desea, que quieren que yo sea. Es más bien una verdad fundacional constituida por la interpretación del niño del deseo del otro, la interpretación del niño de los deseos de sus padres. Como tal, es constitutiva de la realidad psíquica del niño. Entonces, la interpretación del deseo del otro, esta interpretación que hace el niño, es lo que le da una posición subjetiva ante los demás. ¿Cómo les explico esto? Cuando el niño se pregunta, ¿qué soy si no soy el falo de mi madre? ¿En qué baso ahora mi existencia? Si mi vivir, mi existencia era ser la completud de mi madre, ahora ¿qué sentido voy a tener en mi vida? Y ese sentido lo construye a partir de ver el deseo de los demás, ¿no? Pero ese deseo de los demás, ¿no?, es interpretado por el niño. Por ejemplo, supongamos que este niño se pone en la posición subjetiva de ser un sujeto abandonado. A mí mis padres no me quisieron, me dejaron. Y sucede que esta posición subjetiva, lo que ha hecho este niño es interpretar ciertos movimientos, ciertos dichos, ciertas
posiciones de los padres, y a partir de esas posiciones que él ve en los padres en relación a él, hace una interpretación. Supongamos que este niño dice: soy abandonado porque mi madre siempre se fue a trabajar y muy poco se fijaba en mí. Esto no quiere decir que sea realmente lo que la madre deseaba, es la interpretación que hace el niño de lo que la madre desea. Pensando él en que la madre se iba a trabajar y no le daba importancia a él, es un lugar donde él se pone, donde él interpreta el hecho de que la madre se iba a trabajar porque deseaba otra cosa más importante que él mismo. Entonces, hay muchas formas de construir nuestro deseo, ¿no? Interpretando el deseo del otro, y eso nos pone en una posición, la posición del ser el centro de mis padres, la posición de mis padres quisieron que yo sea un fracasado, mis padres quisieron que yo sea alguien que logre lo mejor en el mundo. Son interpretaciones que se hacen de lo que se escuchan los padres, de posiciones que tienen los padres, y en la cual el sujeto niño o el sujeto estructuralmente no interpreta. El fantasma fundamental funciona como un axioma para el sujeto en su manera de ver el mundo que lo rodea. Desde ese lugar, desde esa posición subjetiva en que nos ponemos interpretando el deseo del otro, desde ahí vemos el mundo. Él ve el mundo a través de la lente de este fantasma fundamental. En la clínica psicoanalítica, para ir adelantándoles algo, precisamente es este uno de los primeros aspectos que se trabaja. Para que entiendan más sobre esto del fantasma, el sujeto puede venir diciendo: yo soy así porque mi madre siempre me pedía que yo sea quien la cuidara, por lo tanto nunca pude dejar de vivir mi vida porque tenía que cuidar a mi madre, ¿no? Me pedía que yo la cuidaba. Si uno va deshilando eso, ¿no?, finamente se va dando cuenta que es una interpretación que hizo este hijo y una elección que hizo de quedarse cuidando a su madre, ¿no? Entonces, interpretando que el deseo de este otro materno era que él se quede en ese lugar, supongamos, ¿no? Entonces, el atravesamiento del fantasma requiere un cambio de interpretación, un cambio de las premisas que sostienen o subyacen a la manera en que uno ve o actúa o deja de actuar en el mundo. Se requiere un cambio en la interpretación que uno hizo del niño del deseo del otro, ¿no? Por ejemplo, otra forma de ver esto en la intervención clínica es cuando el sujeto dice: todo mundo piensa que yo debo ser el que ayuda a todos, ¿no? Todo mundo piensa que yo soy un fracasado. Y uno va deshilando otra vez esto y puede ir viendo que ese todo mundo, no es todo mundo en realidad. Entonces se va precisando quiénes dicen eso, ¿no? Y por ejemplo puede decir: mi hermano, mi madre, mi tío me condicionaba eso, mi padre, ¿no? ¿Cómo te condicionaba eso? Y entonces vamos viendo que de dichos, de posturas, ¿no?, este sujeto ha ido interpretando que él debería estar en ese lugar, ¿no? A eso se refiere que se va cayendo este fantasma, atravesando este fantasma, en la medida que nos vamos dando cuenta de que es una interpretación que se ha hecho, ¿no?, de lo que el otro nos parece que desea hacia nosotros mismos. Por eso es esta interpretación la que hay que atravesar. Bien, la estructura entonces psíquica para Lacan está relacionada con esta figura del nudo Borromeo que nombramos antes, ¿no? Entonces, 3 veces se registran todos los sucesos
en el psiquismo. Todo lo que vivimos, ¿no?, que se va estructurando nuestra subjetividad, ¿no?, se registran de 3 maneras y cada una de manera distinta. Lo real, lo imaginario y lo simbólico son 3 formas en que pueden quedar registrados o inscritos los sucesos en el psiquismo. Está el registro en lo real, que es un registro del dato en bruto, ligado al organismo y lo más real del cuerpo que goza. El registro de lo imaginario es el registro de la vivencia especular con el otro, que tiene que ver con la imagen. Y el registro de lo simbólico, que es el registro de estas vivencias, pero interpretadas, nombradas y por tanto simbolizadas. Por eso es que el registro simbólico le da sentido a estas vivencias, las interpreta, las nombra. Por ejemplo, de algún tipo de vivencia especular, ¿no?, con el otro, donde la mirada del otro, ¿no?, me produce algún tipo de sensación y yo le doy un nombre. Ah, me está mirando con cariño. Cuando digo me está mirando con cariño, estoy haciendo un registro simbólico de este registro imaginario que tiene que ver con la mirada del otro, porque ya estoy interpretando esa vivencia. Para que puedan entender un poco este enlace entre el registro imaginario y simbólico, que posiblemente sea el que más fácilmente podamos entender en este momento. Y también hay otro elemento acá, el central. Recuerden el objeto A, ¿no?, cuando hablábamos de la alienación y la separación, ese objeto que cae al separarse el niño de la madre. El objeto A está representado en este espacio denominado como vacío, ¿no?, en el registro psíquico, en esta estructura borromeica del nudo borromeo, que será la causa, el motor del deseo. ¿Por qué? Porque es el que permite ver la falta estructural, ¿no? Eso que es el objeto perdido de entrada, eso que siempre nos faltó, pero que al principio lo taponamos con el deseo alienante de la madre, ¿no? Y eso que es lo que siempre nos falta, es lo que nos permite desear, ¿no? Por eso es que es causa de deseo, por eso es que es el motor del deseo, lo que nos mueve a desear, lo que está perdido de entrada. Muy bien, con esto hemos terminado esta parte para que luego pasemos a relacionarlo todo esto con las estructuras clínicas. Hasta acá los conceptos centrales. Gracias y hasta la próxima clase.